Bueno, buenas tardes. Gracias Martín y gracias también Martín Marcetti por la invitación al Congreso. Es un honor estar acá y poder charlar y que discutamos un poquito el manejo de estas dos malezas. El desafío era armar una charla en situaciones donde esté rama negra y ryegrass en mismos lotes o en situaciones similares como para poder manejarla. Así que este es el ryegrass, esa es la rama negra. Ryegrass es una maleza bien otoño-invernal y es la maleza más importante que tenemos en el sur sobre trigo y cebada, cereales de invierno, sobre todo por la habilidad en generar biotipos resistentes a los herbicidas. La avena fatua era la gramínea más importante, fue por muchos años en los cereales de invierno. Era más frecuente que el ryegrass, si tomamos todo el sur de Buenos Aires, pero por sus condiciones de biología, por su alogamia, el ryegrass genera más biotipos resistentes y por eso el ryegrass superó a la avena fatua. Y la rama negra, como ven ahí, es un problema para la soja, ¿no? Así que yo creo que ryegrass es importante en cereal de invierno y rama negra, por su mal manejo más que nada, es importante en soja. Las preguntas van al final. Yo me voy a mover, no sé si la cámara me va a tomar, pero después me putearán, qué sé yo. Algunos aspectos a tener en cuenta. El Lolium, el ryegrass, es una gramínea primero. Voy a hacer una comparación medio teórica y después en la charla vamos a ir hablando sobre esos temas y les voy a mostrar algunos ensayos que hemos hecho en la zona. Es una poácea. La semilla tiene una dormición leve, entonces una vez que cae al suelo, a los 20-30 días ya está en condiciones de germinar. Por eso, cuando cae a fines de diciembre, enero, en febrero, ya está lista la semilla para poder nacer y si llueve empieza a emerger ahí, febrero, marzo, es donde vemos los nacimientos. Y en primavera tiene poca o nula, les diría, nacimiento. En agosto ya se corta y es difícil, salvo que tengamos un banco muy grande de semilla, que tengas nacimientos en septiembre, octubre. Esto vamos a discutirlo también. Pero la labranza y el sombreado con un cultivo de cobertura no es que lo tolere totalmente, pero se lo banca. Y es una maleza muy importante en cereales de invierno. La dispersión de su semilla es principalmente por las cosechadoras que juntan trigo y cebada y van a otros lotes y empiezan a desparramarla. El problema es que tenemos en el sur de Buenos Aires una cantidad importante de biotipos con resistencia a glifosato, a inhibidores de la ALS, inhibidores de la ACCasa, que son los graminicidas, y muchos biotipos que comparten la triple resistencia y nos empezamos a quedar sin herramientas químicas. Por su parte, la conicia es una asterácea, una compuesta. También tiene dormición leve en su semilla, eso es similar. Entonces, cuando cae al suelo, también está en condiciones, con unos 20 días ya también tiene la posibilidad de germinar. A estas especies que tienen dormición leve se las llama también ecológicamente plantas oportunistas. Sus bancos de semilla no duran mucho en el suelo, eso no lo puse, pero las dos también tienen un banco no persistente. 3-4 años más que eso no dura la semilla, entonces si logramos que no semille, bajamos los bancos, pero coniza, a diferencia del Lolium, tiene algún piquito, un pico, el otoñal es el más importante, pero tiene un flujo leve en la primavera. Eso lo diferencia coniza de Lolium, tiene un piquito de primavera, de nacimiento. Y coniza sí que no tolera la labranza, si hacemos labranza no va a venir, enterrando la semilla medio centímetro, 1 centímetro, ya no nace, y el sombreado no lo tolera, y eso es una diferencia importante que tiene con Lolium, coniza. No, el cultivo, si hacemos un cultivo de cobertura no va a venir rama negra.
Y es una maleza importante en cultivo de gruesa porque es una maleza de barbecho. Las dos son malezas importantes en el barbecho, pero coniza con ese flujo de primavera, y si no, hicimos un control en invierno importante, ya saben que empieza a rebrotar y después rebrota adentro de las hojas, y ahí es donde está el problema de coniza, de tratar de matar a esos rebrotes adentro de los cultivos. Lo que tiene importante es la habilidad de dispersarse por el viento y así, de manera oportuna, ir colonizando lote por lote. Qué calor que hace acá, ¿no? En cuanto a herbicida, ya se encontró y se publicó un biotipo con resistencia a glifosato, pero bueno, lo tomamos como tolerante, como resistente, y lo que está en juego ahora es cuidar el tema de los inhibidores del ALS, porque estamos usando a mansalva, es lo que anda, sulfonilurea, triazol pirimidinas, y es muy probable, porque a nivel mundial está, la resistencia a inhibidores del ALS y también la resistencia a los hormonales, que esos son los dos que nos están dando una mano importante para el manejo de coniza. Más o menos de eso vamos a hablar. Flujo de emergencia, estos son datos de coniza en Barrow o en Tres Arroyos. Ahí está ese pico otoñal, que siempre es más importante que el primaveral, salvo que sea muy seco el otoño. En el sur de Buenos Aires los otoños siempre son más llovedores que la primavera, pero en otras zonas puede ser que sea muy seco el otoño, y ahí el flujo de primavera puede ser un poco más importante que el de otoño, en coniza. Y Lolium, estos son los picos de emergencia. El sombreado, estos son datos de Bordenave. Fíjense que ahí se corta, fines de julio, no nace más, no tenemos el pico primaveral de la primavera que lo tiene coniza. Haciendo encuestas a través de asesores con grupos que tenemos de manejo. Esto fue el año pasado, donde se le preguntaba cuáles eran las malezas más importantes en sus cereales de invierno. Avena fatua, el Lolium está acá, y fíjense, rama negra está por allá. Cuando hacemos la encuesta sobre malezas en gruesa, rama negra es la número 1, en el sur de Buenos Aires estamos hablando, y ryegrass está por allá. Por eso decía, ryegrass es más importante en cereales que coniza. Labranza otoñal, lo paso rápido, estamos en apreci, pero bueno. ¿Qué pasa con la labranza sobre coniza? Este era un ensayo donde hay varios tratamientos ahí, y el número 3, hicimos una labranza en junio, y durante, eso son evaluaciones de control, en noviembre y en enero siguiente, y esa labranza que enterramos toda la semilla que estaba, no vino nada durante todo ese cultivo que se hizo después. O sea, enterrando esa semilla, por una campaña no tenemos rama negra. Después empezamos a tener aportes al año siguiente, seguro de semilla que viene con el viento, de lotes vecinos. En cambio, ryegrass, este flujo es con una remoción en el otoño, y fíjense cómo se dispara, y eso lo vemos a campo versus siembra directa. Si hacemos una remoción, se habla de hacer una promoción del ryegrass, y viene como loco, sacás alguna semilla más vieja de abajo y le das una situación al ryegrass que le encanta de nacer en esa tierra más mullida. Aparte, la semilla de ryegrass puede emerger hasta 5 o 7 centímetros, a diferencia de coniza que la enterrás medio centímetro y no van a nacer. O sea que una labranza promocionás más al ryegrass y va a venir más y hacer una labranza en el otoño. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con el uso de desecantes como herramienta química? Rama negra chiquitita así. Esto se da en el otoño temprano. Ahí los desecantes funcionan y no vamos a tener problema. Y en ryegrass chiquito, hasta 2 macollos, también tenemos la herramienta desecante. Esto es el cerillo, paraquat madurón, el paraquat y el glufosinato de amonio son las 3 herramientas que tenemos como desecante para control de las malezas chicas. Esto también va a andar para coniza chiquita de 2 o 3 centímetros. Eso estamos hablando principio del otoño.
Dentro de los cereales de invierno, en cebada, por ejemplo, este es un ensayo en cebada, tenemos dos herbicidas, el Axial y el Husar Plus. El Axial es el pinoxadeno, un inhibidor de la ACCasa, y el Husar es una mezcla de sulfonilurea, iodosulfurón, mesosulfurón y metsulfurón. Este es un ensayo de momentos de aplicación con el raigras más chico en 2 o 3 hojas de cultivo y macollaje con el raigras más grande. Vemos que los controles empiezan a bajar, pero tenemos estas dos opciones. El Axial no va a controlar rama negra si tenemos las dos juntas, y el Husar ahí tiene una ventaja porque controla también hoja ancha y es muy buen controlador de rama negra. O sea, si hay raigras y rama negra en una cebada, Husar puede ser una opción valedera. La otra es Axial, mezclar con un latifolicida. Sabemos que el Axial, si lo mezclas con una sulfonilurea, baja un poquito la eficacia y hay que usar la dosis más alta, de 800 a 1 litro, cuando se usa en mezcla, y tratar de aplicarlo bien temprano. A partir de 2 hojas ya se puede usar cualquiera de las sulfonilureas que tienen registro en cereales de invierno, y el Axial también se puede usar en 2 hojas. La otra para coniza es levantar un poco la patita con sulfonilurea y volver a las mezclas tradicionales de 2,4-D con dicamba, por ejemplo. Acá se probaban algunas nuevas formulaciones de microemulsiones. Fíjense que tienen buen control de coniza, fíjense los tratamientos 4 y 5. Y también viejas mezclas tradicionales, el piclorán con 2,4-D, también con controles interesantes, y ahí también probábamos nuevas formulaciones, y hay toda una movida de ensayos que estamos haciendo con nuevas formulaciones de productos, y eso se viene muy fuerte, sobre todo con las microemulsiones. También tienen controles muy buenos de coniza para trigo. El tema es que muchas veces, si no usamos sulfonilurea en los trigos y la cebada, a la cosecha tenemos ese pico de nacimiento que les mostré en septiembre, octubre, y los cultivos, cosechamos el trigo y aparece toda esa rama negra. Y esa es una situación de febrero, marzo, grande. Y ahí, ¿qué hacemos? La gente no sabe qué hacer, está grande la rama negra. Y eso sobre todo porque no se aplicó una sulfonilurea dentro del trigo. Se manejó solamente con hormonales que no tienen residualidad, y a cosecha tenemos esto. Una opción que se está usando bastante en la zona es el pie de pato. Estos son púas de 1 metro que van enterradas a 8 o 10 centímetros y va descalzando esas plantas, que para esta situación de planta grande anda bien. Para esta situación también, salida de los girasoles, en abril, mayo, también con conizas grandes. Una opción es esa herramienta pie de pato. Acá estaba el pie de pato, a la derecha, pasado con coniza de 30 a 40 centímetros. La descalza, no mueve el suelo, queda la cobertura arriba, para que no se enojen. Y eso, en 2 o 3 días la planta está seca. Se tienen que dar las condiciones de humedad del suelo, porque si está muy seco, la reja esa no entra y va zapateando. Si está muy húmedo, va a quedar prendido. Pero bueno, es una herramienta más, aparte de la química, ¿no? En un barbecho largo, a soja, acá fíjense que tenemos las dos. Era un ensayo donde había Lolium y rama negra, aplicado en junio, evaluado a los 100, esta es la última evaluación que hicimos, a los 120 días. Y fíjense, bueno, para rama negra tenemos todo lo que son inhibidores del ALS, el imacetapir, el pivote es el más flojito, y después está la atracina como otro modo de acción diferente para tener un herbicida de residualidad larga. Y en raigras, la atracina también tiene buen control, y después el ligate, por ejemplo, o el pivot, ahí sí pueden ayudar para raigras. O sea que si tenemos las dos juntas, atracina puede ser una opción de barbecho largo, o puede ser un ligate, otra opción, pero ahí estamos en ALS y ya les dije que tenemos biotipos de raigras resistente a ALS. La idea es empezar a jugar un poquito y rotar modo de acción. Este es otro ensayo que se aplicó más tarde, en agosto.
era la salida de una soja. Era todo ryegrass, y generalmente si hay ryegrass y rama negra, el ryegrass le gana a la rama negra y le hace un cultivo de cobertura, la cubre y no aparece. Acá lo que hicimos es matar todo el ryegrass y empezó a venir también rama negra, donde entra la luz y a los 90 días, fíjese, ligate, muy buen control. Pero para ryegrass, y si queremos meter algún otro modo de acción, clomazone puede ser otra opción, un HPPD. El lote tiene que ir sí o sí a soja, pero ahí estamos metiendo otro modo de acción interesante. ¿Qué pasa con los cultivos de cobertura? ¿Voy bien con el tiempo? Sí. Ah, bueno, entonces voy más lento. Este es el mismo ensayo que les mostré hoy, donde el tratamiento 3 era labranza. El tratamiento 2 fue sembrar un trigo en junio y después no se aplicó más nada. La misma competencia del trigo le ganó totalmente a la coniza, una densidad alta, y no vino coniza con ese cultivo de trigo. Y eso ya lo hemos visto, con cultivo de cobertura anda muy bien para lo que es supresión y control de coniza. En ryegrass hay una supresión, este ensayo fue del año pasado, y fíjense que la cebada más vicia, esto fue sembrado los primeros días de febrero, antes que empiecen los nacimientos fuertes de ryegrass. Tuvimos un otoño llovedor el año pasado, este año no, pero el año pasado cubrió bien, y fíjense que sin cultivo de cobertura tenemos ese número de plantas. En junio era esto, y con el cultivo de cobertura de cebada más vicio, por ejemplo, o avena más vicia, es lo que mejor está funcionando, bajamos el stand de plantas, casi un 90% de control tenemos con el uso de cultivo de cobertura, pero no es como en coniza. Ahí hay plantas y lo que hicimos es seguir este ensayo, elegir el mejor cultivo de cobertura y hacer un tratamiento final para ver cómo terminaba la historia. Era la situación así. Hicimos estos tratamientos aplicando cruzado esos tratamientos en septiembre. El lote iba a maíz después, entonces probamos glifosato sin cultivo de cobertura y con cultivo de cobertura, glifosato con cletodin, glifosato con aloxifop, el doble golpe, glifosato con cletodin y a los 10 días el cerillo y el testigo. El glifosato tuvo un control de 50% en las dos situaciones, sin cultivo de cobertura con las plantas, las matas grandes esas que están ahí a la derecha, y con cultivo de cobertura aumentó un poquito, pero no fue significativa la mejora del control. El glifosato con cletodin, y es la bala de plata que está funcionando, anduvo bien también, sin y con. Y el dato más relevante fue la mezcla con aloxifop, que sin cultivo de cobertura, donde están las plantas más grandes, eso ya lo hemos visto, el aloxifop le cuesta más, cuando la mata está más grande, 70-75% de control, pero dentro del cultivo de cobertura, donde la planta era más chiquita, menos macollada, planta etiolada, más débil, llegamos casi al 90% de control y tenemos todavía una herramienta FOP para manejar ahí en el barbecho. Ese fue el dato más interesante. Si no, la otra es el doble golpe, también anduvo muy bien con cultivo de cobertura o sin cultivo de cobertura. Acá estamos cuidando algunas herramientas químicas, combinándola con el cultivo de cobertura. Eso para ryegrass. Rama negra un poquito más grande, vamos avanzando en el barbecho. Esto se puede dar en septiembre, por ejemplo, si no hicieron ninguna aplicación antes. Roseta sin elongar, de 15 centímetros. Mezcla tradicionales como glifo 2,4-D, dicamba, están llegando justo, si no, mezcla donde introducimos el clopiralid, que tiene muy buen efecto en coniza, puede ser otra mezcla interesante. El asunto es que qué pasa si hay ryegrass metido con la rama negra acá y tenemos que ir con el graminicida sí o sí. Los chicos de Dow me pasaron este trabajo que lo presentaron en el último congreso de ASACIM este año, donde evaluaron al Galan
en 2 dosis. Esta es la dosis formulada, acá está. Y le fueron agregando los distintos hormonales. El Estarane, el Lontrel y el Tordón, que prácticamente no bajaron la eficacia del graminicida. Y sí, lo que es Dicamba y 2,4-D, y sobre todo con la dosis más baja, bajaron el control, bajaron la eficacia del graminicida, y eso sí, vamos a tener que tener cuidado si mezclamos con algo de esto para controlar el ryegrass y la rama negra juntos. Pero fíjense que, por ejemplo, esto, que se los nombré recién, tiene buen control de rama negra y no te baja la eficacia del graminicida. El clopiralid puede ser una opción para mezclarlo porque tiene buena eficacia sobre rama negra y no bajaría la eficacia tanto de cletodin como de aloxifop. Otros ensayos que eran viejos, no los pude encontrar por cuestiones de tiempo, y que habíamos visto en Bordenave era que veíamos el control un poco más lento cuando lo mezclas al graminicida con el hormonal, y también muy dependiente del tamaño del ryegrass. Si es un ryegrass chiquitito, de 3-4 hojitas, ahí no ves que la eficacia baje y el control es bueno, pero si es una mata grande, ahí sí, lo ves más lento y a veces no llegas a los mismos control, y ahí sí, por ahí convendría aplicar por separado, y si aplican por separado siempre el graminicida primero y separado a 5 o 6 días el latifolicida después. La rama negra va creciendo, ya está medio arrepollada. Octubre podría ser eso, noviembre. Algún producto como Texaro puede entrar ahí hasta 15 centímetros de altura. El Texaro tiene buen control. Y también el Texaro se puede mezclar con un graminicida que no va a bajar la eficacia fuerte del graminicida. Eso con una rama negra más grande. Ahora me voy a apurar porque me dijeron que tengo 5 minutos. ¿Qué pasa cuando estas malezas que les dije que son de flujo otoño-invierno primaveral nacen adentro de los maíces tardíos que se cosechan tarde? Ese es un problema bastante importante. Maíces tardíos cada vez más, por lo menos en el sur de Buenos Aires. Y tanto a Coniza como a ryegrass les encanta nacer en ese ambiente ahí abajo. Estas son aplicaciones aéreas y es una herramienta que me parece muy interesante para hacer en mayo, junio, cuando las ramas negras están así, con glifosato, con hormonal, y ese es un maíz que se está por cosechar, que ya tenía una aplicación aérea en mayo. Cosechás de otra manera. En ryegrass, fíjense, el ryegrass le encanta nacer ahí adentro. Acá no hay otra maleza que sea ryegrass, esto es todo ryegrass resistente. Tenemos un cultivo de cobertura con ryegrass resistente. Ahí es ir con una bomba o empezar a aplicar antes, que algunos están haciendo, aplicación aérea con glifocletodin o glifo aloxifop para agarrar la planta más chiquita y controlarla antes. Lo único que si la controla antes va a venir después rama negra. Si no, dejarlo así e ir a la cosecha, agosto, septiembre, con un doble golpe, o con algo que les voy a contar ahora. Esta es la situación, esos son los maíces cosechados, como está el ryegrass. Y acá, si no está bien parejo el ryegrass, puede haber ya coniza más grande todavía mezclada. Y tendríamos que ir a un doble golpe con glifo, graminicida y el paraquat o el glufosinato como desecante a los 10-15 días después de la primera aplicación, para bajar ese ryegrass bien macollado y grande. Lo que hemos visto es que si ahí tenés rama negra mezclada, meter el hormonal, el 2,4-D, y después con el desecante borrás si hubo alguna interferencia entre el latifolicida y el graminicida. Eso no lo tengo en ensayo, pero sí a nivel de lote lo hemos visto. El desecante, el doble golpe te borra si hubo alguna interferencia de antagonismo entre el hormonal y el graminicida. ¿Se entendió? Entonces ahí si tenemos rama negra es meter el 2,4-D a estas mezclas o el dicamba, 2 minutos.
y muere. Si no, la otra vuelve el pie de pato. Estamos con el pie de pato a full. Pie de pato para raigras grande. Esto el año pasado, fíjense, hay que buscarle ahí sí, buscarle el día, porque estos no son raíces pivotantes. Anda muy bien en todo lo que es raíz pivotante. En raigras que tiene la raíz en cabellera, tenés que buscar el día, octubre, noviembre, y ahí se hizo en esos días de alta temperatura, que le llamamos el soplete, una semana de temperatura de 30 grados, descalza, queda toda la cabellera flotando, y si hay alta temperatura y viento, se seca, y fíjense que anduvo el pie de pato ahí. O sea, el pie de pato lo tenemos como herramienta para ramas negras así, que pueden ser a la salida de un girasol en abril, mayo, o en octubre, noviembre para raigras. Y por último, el desecante vuelve también si tenemos una situación de raigras o campo alquilado o no se hizo nada durante todo el año. En octubre, noviembre, de una vez que espigó el raigras, el desecante ahí lo quema y no rebrota porque ya la planta mandó toda la señal para terminar el ciclo y no rebrota más. Y lo secás rápido y podés sembrar más fácil el cultivo de gruesa ahí. Bueno, no sé si se entendió. Fui tocando varios temas y por ahí estaría bueno que hagamos el intercambio con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estuvo tan claro? Te consulto, capaz lo dijiste, así como el aloxifop, ¿crees que es incompatible con los graminicidas? ¿Para el cletodin lo mismo? Sí, para el cletodin es similar al aloxifop. En su momento hicimos los ensayos, esto que le estaba contando, que no los pude encontrar, y eran todos para cletodin. Y habíamos visto la misma tendencia que vieron los chicos de DAO que les mostré en el ensayo con Galan. Siempre con el dicamba, un poquito más de interferencia que con los demás. También lo vimos a eso con otros graminicidas, tipo fenoxaprop, tipo clodinafop, que eso lo hicimos en trigo. Y también el dicamba era siempre el que antagonizaba un poco más. Y el antagonismo era más que nada que lo hacía un poco más lento al control. Después llegábamos igual a controlarlo, pero lo hacía más lento. Y si las plantas estaban muy grandes, como lo dije, por ahí no llegaban al control. Si la planta está chiquita, subir un poco la dosis de graminicida, y esa es la recomendación a campo. Si está chiquita, subir la dosis un 20-30% de graminicida, y todos juntos. Si las matas de raigras son de 8 o 10 macollos, por ahí convendría hacerlo por separado, y si está más macollado, hacer el doble golpe, y ahí sí el doble golpe, como les dije, va enmascara, si hubo algún antagonismo, enmascara con el segundo golpe. Ahí ragazzi. Ramón, te voy a decir una fácil porque nos conocemos. No dijiste nada de Acuron, que lo hemos visto funcionar muy bien en maíces y sobre todo en maíces tardíos, llegando con una rama negra mucho más chiquita cosecha. ¿Puedes ampliar algo? Sí, el biciclopirone tiene muy buena efectividad en coniza. Lo que hicimos es aplicar en algunos ensayos maíces de segunda, era en un maíz de segunda, y se aplicó el 31 de diciembre. Esa aplicación de 31 de diciembre tuvo control de coniza que nació en marzo. El primer pulso de emergencia, las de marzo las controló y tuvo 90 días de acción en el suelo, tiene una persistencia importante. Lo que nació después en abril, mayo, no estaría llegando, pero ese maíz después, en agosto, septiembre, tenía, comparado a la parcela testigo, tenía una coniza más chiquita cosecha que después seguramente va a ser más fácil de controlar. En un maíz tardío puede ser una opción. Nos quedó después ensayos que teníamos planeado hacer aplicaciones post-emergentes de Acuron, aunque no tiene el registro, y pensando solamente en cosechar más limpio de coniza el maíz tardío, pero esa puede ser una herramienta. Lo que no tiene el Acuron es control de raigras.
Si tenés las dos, el Acuro no te va a controlar ryegrass, sí muy bien la coniza, y puede ser una herramienta para cosechar más limpio esos maíces tardíos. Ramón, ahí en lo que presentaste, que sabés que estamos con algunos ensayos en lo que es post-emergencia en rama negra, inclusive algunas ramas negras bastante desarrolladas. El caso del diclosulam a 20 gramos, 15-20 gramos con clorimburón. Sé que no es una buena opción para si tenés los dos, pero quizás para lo que es rama negra Sí. Es una buena opción como para ese caso, ¿no? Para el rescate de coniza en soja, la situación que no deberíamos llegar nunca, pero el rescate del caballito de batalla es la mezcla de diclosulam con clorimburón. 15-20 de diclosulam y 40-50 de un clorimburón al 25%, con glifo y con aceite, me gusta más a mí. Lo que no tiene, como dijo Hernández, control. El diclosulam tampoco tiene control de ryegrass. Algo tiene, pero muy poquito. No piensen que haciendo un diclosulam, un spider, al otro año no van a tener ryegrass. Eso no. Y el clorimburón tiene alguna supresión, pero tampoco es buen controlador de ryegrass. Y ryegrass dentro de una soja es muy difícil que tengan que ver esa situación. El ryegrass es bien de barbecho, otoño, puede quedar, si no se hace algo durante todo el año, un ryegrass muy grande, terminando el ciclo en octubre, noviembre, pero hasta ahí llega. No va a tener nacimiento ni nada dentro de una soja, que sí lo podés tener con una coniza que se empiezan a rebrotar y a perennizar. Sí lo tenés con coniza, pero el ryegrass termina el ciclo en diciembre, en noviembre, diciembre sí o sí. Rescate de coniza compacto y aceite, por supuesto. El pacto es... lo que tiene el pacto es que es bien selectivo en la soja, no le va a pegar por ahí el palito que tiene un diclosulam, pero el efecto en coniza tiene que estar mucho más chiquita. Y lo que sí necesitas, sí o sí, un cultivo que te ayude a encerrar, porque si no también la mezcla esta que dijimos hoy, si no cierra la soja, la coniza sigue de largo. Necesitas el palito ese, el pacto va a ser menor, el efecto que tiene que la mezcla que dijimos hoy de diclosulam. Y si la coniza está un poquito más chica, le va a dar un palito y como no le pega nada al cultivo, es probable que cierre más rápido. En esa situación, y por eso hay que manejar lote a lote, puede entrar el pacto. Pero si no, si tenés situación más complicada de coniza ya de 15-20 centímetros, ahí iría la mezcla que hablamos hoy. Cuando tenés los escapes de rama negra, o sea que no pusiste un mesulfurón en el trigo, suponiendo que puedas ir a una soja de segunda y tenés esas plantas de rama negra que hablaste del Texaro, ¿cuántos días tenés que dejar si haces la aplicación para poder sembrar la soja de segunda? Texaro 3-4 días. Con 3-4 días no hay problema. El marbete no sé si habla de una semana, pero esperando uno... Hay algún riesgo de hacer el Texaro en pre-emergencia del cultivo. Eso es lo que hemos visto, que sale el cultivo con la primera hoja unifoliada con síntoma de hormonal, y el síntoma del Arilex, del aloxifene, que es el hormonal que tiene el Texaro, te da un síntoma muy parecido al de 2,4-D, con la hoja alargada, la nervadura paralela. Ese es el síntoma en la primera hoja. Después el cultivo se recupera y eso lo ves en pre-emergencia. Si lo haces pre-siembra, 3-4 días, no lo veo. O sea, pero lo podés aplicar ahí nomás. Habría que cosechar el cultivo, aplicar el Texaro y después sembrar las hojas de segunda. Igual, cuidado que si tenés rama negra más de 15-20 centímetros, el Texaro le va a costar y tendría que hacer un doble golpe. Perdón, Buenas tardes, Ramón. Sé que has trabajado mucho en ryegrass, en la zona, y te quería consultar por el piroxasulfone, a ver cómo lo ves vos como herramienta en el control de ryegrass,
siendo que es una especie que hay evidencia de que rompe muy fácil y se vuelve resistente. Sí, anda muy bien. Piroxasulfone tiene solamente efecto residual en ryegrass, eso hay que decirlo, lo dijimos 1000 veces, y después mandaban fotos por WhatsApp, no me mató el ryegrass, macollado, así, no. Tiene control solamente residual, hay que llevar a cero el lote y después meter el producto este. El control es bueno, hay una cuestión de dosis que hay que respetar, de 100 para arriba, y 100 es el piso, 120, 140 son dosis importantes. La residualidad, que todo eso lo hemos visto este año en ensayos que estuvimos aplicando bien temprano, ya lo habíamos visto en otros ensayos anteriores, si empezás a aplicarlo muy temprano, como pasó en algunos lotes, el suelo todavía tiene temperatura del verano y ahí la degradación microbiana acelera la descomposición y se te cae rápido la residualidad, y ahí 40, 50 días, 60 llega como máximo. Si lo aplicás en pleno invierno, ya con el suelo frío, la residualidad aumenta muchísimo y puede llegar a los 80, 90 días. Y después es un herbicida residual, y el herbicida residual tiene que caer un golpecito de agua para que se incorpore, aunque sea un poquito. Entonces esa es otra de las desventajas que tiene el piroxasulfone. Pero el control es bueno. Al ser un herbicida residual, la presión de selección que estamos metiendo sobre el ryegrass es mayor, porque el producto va a estar más tiempo sobre los distintos nacimientos y vamos a estar seleccionando solamente si hay algún resistente, y eso lo podemos manejar con lo que es dosis y con lo que es mezcla. Por eso por ahí la recomendación sería tratar de usarlo en mezcla con algún otro producto que tenga otro modo de acción y que también controle ryegrass. Si es en trigo, puede ser con fluimoxacin, puede ser con triflulalina, puede ser con metribuzin. Y si es en barbecho, puede ser con atracina, como les mostré en un barbecho largo, puede ser con atracina, puede ser con algún inhibidor de la ALS. Si queremos cuidar la resistencia, yo les diría que no usen una dosis menor de 100 nunca, que lo apliquen en un momento justo, no bien temprano, porque ahí le vamos a dar la chance a seleccionar a todos los individuos que sean resistentes, y que lo mezclen con algún otro producto de otro modo de acción. Como es caro, van a usarlo solo y dosis baja. En 2 años está la resistencia. Hola, en una pradera de trebol branco con ryegrass, ¿cómo se controla el primer flujo de emergencia de coniza en primavera, en otoño, y después se siembra soja en octubre? A ver si entendí. Es un cultivo de cobertura. Sí, de trebol blanco. De trebol blanco y ryegrass. Y ryegrass. Vos querés matar la coniza en el barbecho antes. Sí. Ahí no vas a tener problema con... la rama negra va a estar... Debería estar en un tamaño pequeño. Una mezcla de glifosato 2,4-D y fluroxipir puede ser una opción. ¿Me ven las cámaras? Solo no puedo matar la pradera. Yo pensé que quería sembrar la pradera después. No. Ahí estamos complicados. Puede ser un cambio de chip. Puede ser una mezcla tradicional con flumetsulam con 2,4-DB. Y rezar un poquito. Mucho. Sí. Pero bueno, elegiría una aplicación otoñal antes que una primaveral, eso seguro. Ahí la coniza va a estar más sensible que en primavera. En primavera tiene toda la fuerza de rebrote. Y en otoño está más tranquila y podés tener mejor control. Si elijo entre otoño y primavera, elijo otoño, y iría por una mezcla de flumetsulam con 2,4-DB. Sí, porque lo otro que hay registrado para praderas no, y le van a pegar al trébol.
Tenía en la cabeza decir clorimurón, pero tiene efecto en ryegrass. No lo va a matar, pero es probable que produzca menos ese ryegrass y también va a tener efecto en el trébol, que también no lo va a matar, pero vas a tener menor producción de pasto. En el control seguro que va a ser mejor. Hay que ver la situación. Si está muy complicado puede ser a esta misma mezcla que te dije o sacarle flumetsulán y meter unos 20 gramos de clorimurón con 2,4-DB. 15-20 gramos. Bueno, les pido disculpas, pero no tenemos más tiempo para el taller. Me están corriendo ahí. Ahí anoten, Ramón Guigón. Cualquier cosita lo consultan. Muchas gracias.